pobreza la empeora. Y obviamente pues me estoy metiendo con el líder mamerto por excelencia del continente latinoamericano, que es Ernesto Guevara. Yo acabo de hecho de escribir el prólogo de la biografía, probablemente la mejor biografía de Ernesto Guevara jamás escrita, por Fernando Díaz Villanueva, Vida y Mentira de Ernesto El Che Guevara. Ya está disponible en Amazon, quien la quiera comprar. Y la verdad es que es absurdo que un continente que en la superficie dice que quiere paz y prosperidad tenga como líder juvenil de referencia desde México hasta Argentina a un carnicero homofóbico racista como era Ernesto Guevara. O sea, no creo que las juventudes latinoamericanas van a adquirir paz, ni prosperidad, ni tolerancia cuando el líder juvenil político por excelencia es este mamerto asesino. Entonces, desde la portada, pues en lugar de tener un fusil, tengo un libro que ahí no se lee, pero tiene la palabra evolución con la R tachada, porque creo que tenemos que evolucionar de la revolución sangrienta. Y en lugar de tener un habano, ¿verdad?, para sacar ideas que solo producen humo, tengo una pluma, porque creo fervientemente, como les explicaba Axel Kaiser, que para poderle ganar a los socialistas hay que ganarles en la batalla de las ideas, y con las plumas se escriben ideas, porque los socialistas son los expertos en gulags, en matanzas, en extorsiones, en presos políticos. Entonces, gracias por sus aplausos, pero de verdad preferiría que me aplaudan hasta el final porque tengo poco tiempo y mucho que decir. Entonces, gracias, se los agradezco un montón, pero preferiría que avancemos. La cuestión es que si no damos la batalla a las ideas y nos enfrentamos en violencia, los socialistas nos ganan, ¿sí? Ellos son los expertos en esa vaina. Entonces hay que enfocarse en eso. Y en lugar del uniforme verde olivo, pues tengo un vestido color verde esperanza, porque sí creo que hay esperanza en América Latina, y la esperanza la pongo precisamente en la batalla de las ideas. Pues bien, el populismo actual nace con el socialismo del siglo XXI. Ahora, el populismo no es nada nuevo, ¿sí? Los romanos le llamaban pan y circo, manipular a la gente, distraerla con circo, polarizándola en lo que estamos desbaratando instituciones. De hecho, creo que la primera vez que una república sucumbió ante el populismo fue la República Romana, cuando mientras andaban matando gente en el Coliseo, andaban tramando cómo desestabilizar el equilibrio de poder de la república y acabar con la Pax Romana. Pero el populismo que actualmente estamos viviendo en América Latina sí tiene un origen bien puntual. Y es, ay, te pido el otro té, por favor, gracias. Y es la caída del muro de Berlín, ¿sí? Cuando cae el muro de Berlín, las izquierdas marxistas, guerrilleras latinoamericanas se quedan sin la plata de mamá soviet, ¿sí? Menos las FARC, pues, porque pues ellos son narcos y tienen un montón de dinero, pero la mayoría de guerrillas de Guatemala, de Nicaragua, de El Salvador, de Uruguay, el APRA en Perú, se quedan sin plata, porque quien financiaba esos proyectos era la Unión Soviética. Entonces, al quedarse sin plata, pues hay una encrucijada. Y además, la mayoría de nuestros países pasamos de tener gobiernos militares, dictaduras, a gobiernos civiles y democráticos. Entonces, ¿qué hago yo siendo un guerrillero que quiero hacer copy-paste de lo que hizo Fidel Castro en Cuba, si ya no tengo ni la platita de mama soviet, ni un dictador que ir a quitar? Pues me tengo que reinventar, ¿cierto? Y eso fue precisamente lo que hizo la izquierda latinoamericana. Cogieron un avión, se fueron a Sao Paulo, Brasil, y en 1990 celebraron lo que se conoce como el Foro de Sao Paulo. Y en el Foro de Sao Paulo pues dijeron, tenemos un problema. Ya la vaina aquí no es llegar al poder como llegó Castro a través de la manera violenta, sino como les explicaba Kaiser acerca de Gramsci, lavándole los cerebritos a la gente. ¿Y cómo se le lavan los cerebritos a la gente? Pues bien fácil. Ahora hay que jugar un nuevo juego. ¿Y cómo se llama ese juego? Ese juego se llama democracia. ¿Y de qué se trata? Pues de formar un partido, convencer a una bola de ignorantes que los vamos a sacar de la pobreza, y una vez en el poder los dejamos en pobreza. ¿Y cómo se logra eso? Pues con populismo. Y ahí es precisamente donde la izquierda latinoamericana se reinventa y arranca el populismo en la región como un mecanismo de manipulación, ¿sí? Comprendamos que el populismo no es una ideología política, es un mecanismo de manipulación que puede ser utilizado por cualquiera, izquierda, derecha, ambientalista, feminista, no importa. Algunos de los grandes ejemplares que fueron a este superforo
pues el Partido Comunista Cubano, las FARC, por supuesto, la URNG de Guatemala, el FMLN, el PRD, el FSLN, pues ahí las joyitas, ¿verdad? Los contenidos del foro son 3 pilares absolutamente absurdos. El primero es el indigenismo, que al igual que el nazismo están basados en una estupidez genética, que es que la gente debería tener más privilegios de acuerdo a su color de piel. Yo no sé si ahora ustedes han visto un video que anda circulando en las redes donde agarran un montón de gente de diferentes lugares y entonces la gente dice, sí, es que yo soy gitano 100%, yo soy español 100%, yo soy inglés 100%, y vienen y boom, le sacan una muestrita de sangre y le sacan su ADN y les enseñan su mapa genético y todo el mundo se va de espaldas. ¡Oh! ¡Sorpresa! Resulta que como humanidad todos somos una licuadora genética producto de miles de años de civilizaciones follándose unas con las otras. Por lo tanto, creer que la gente tiene derechos especiales por su genética es una estupidez. Pero cuando lo dicen los nazis, todo el mundo pone el grito en el cielo. Si lo dicen los indígenas, todos aplauden, incluyendo a la Premio Nobel de la Paz de mi país, ¿verdad? Después, el ecologismo radical. Es otra gran estupidez, es la idea de que el progreso atenta contra el medio ambiente y que los gobiernos con sus grandes proyectos nos van a venir a salvar del desastre ambiental. Si eso fuera verdad, el protocolo de Kioto no hubiera sido proseguido por un tratado de París, ¿ya? Hacer acuerditos burocráticos no nos salva del desastre ambiental que estamos haciendo. Sí, nadie puede negar que tenemos los mares hechos una porquería con la cantidad de plástico que les estamos tirando, nadie puede negar las emisiones de contaminación, pero resulta que el mercado está trayendo mejores soluciones para los problemas ambientales que cualquier otra cosa. Hay un tipo en Perú convirtiendo la neblina en agua potable. Hay gente en África que hizo las mochilas con paneles solares. Entonces los niños van a estudiar, dejan la mochila afuera con ese calor infernal que hay en África y se cargan las pilas. Entonces cuando regresan a su aldea, donde por supuesto no hay electricidad, porque no se permite el libre mercado para que llegue una empresa y les dé electricidad, los niños con la mochila tienen una linternita y pueden hacer sus tareas. Fantástico. En Guatemala se creó el ecofiltro, que está sacando a más niños de la desnutrición crónica y que está limpiando más agua que cualquier programa de gobierno. Entonces resulta que el mercado está demostrando ser más eficiente para mejorar nuestro ambiente y además, admitámoslo, a quien más le conviene que haya un planeta limpio es al ser humano, ¿sí? Porque si no tenemos aire limpio que respirar y no tenemos agua potable y no tenemos buenos animales que comer, nos vamos a morir, el planeta sigue. Entonces, it's good for business to take care of the environment. Y de hecho cada vez, como les enseñaron aquí en la mañana, los millennials están dispuestos a pagar platita por las empresas que realmente sean ecológicas y conscientes. Pero al Foro de Sao Paulo todo esto le vale madres y cree que el mercado y el progreso son los que atentan contra el ambiente. Y por último, la teología de la liberación, que como ustedes sabrán fue pues esa rama marxista católica. Ay, no sé dónde me dejaron el té, pero si me lo pueden traer, gracias, muy amable. La rama marxista católica que justificaba que los sacerdotes se volvieran guerrilleros en nombre de la causa izquierdista. Bueno, pues esos 3 pilares ideológicos es lo que sostiene al Foro de Sao Paulo. Ahora, económicamente, obviamente se sostiene por el narcotráfico, por eso es que ayer les decía, mientras las drogas sean ilegales, nadie sabe cuánto dinero entra, pues todo ese dinero sirve para financiar cualquier cosa. Segundo, petróleo. Bueno, ahora ya no, ¿verdad? Porque cayó el precio del petróleo, por eso es que Venezuela le urge que aquí las FARC lleguen a gobernar para salvarles el trasero con toda la deuda que tienen arrastrada. El contrabando, sí, también es un problema, por eso es que en lugar de contrabando deberíamos permitir el libre mercado y ya que la gente y los consumidores elijan qué quieren comprar. Y por supuesto corrupción, de lo que a mí me gusta llamar empresarios, porque un empresario es el que se amarra el pantalón y está dispuesto a competir. Pero un empresario es el que levanta el teléfono y anda pidiendo proteccionismos, privilegios, poniendo a los candidatos que más les gusta. Entonces, todo este financiamiento es lo que hace que el Foro de Sao Paulo, muchas gracias, pues siga adelante, ¿verdad? ¿Cuáles son los riesgos? Pues que ni modo, ¿verdad? Como ahora son electos democráticamente, la gente te dice, bueno, ¿y los venezolanos de qué se quejan? Pues si ellos votaron por esto, ahora que se jodan, ¿sí? O sea, parece que si democráticamente uno elige un carnicero genocida, pues se tiene que aguantar y se tiene que joder. Ese es el primer riesgo, que como son electos democráticamente están investidos para hacer lo que les dé la gana. Segundo,
implementan programas sociales que en teoría todo el mundo aplaude como foca. Ay, qué bonito, le están dando comida a los pobres. Bueno, les cuento, por ejemplo, en el caso de Guatemala, el gobierno tiene esta berraca idea, como dirían ustedes, de sacar a la gente de la pobreza dándoles bolsas de comida. Y todos aplaudimos como foca. Y Guatemala tiene un problema de desnutrición crónica bien severo. 1 de cada 2 niños menores de 5 años está desnutrido crónicamente. Una desnutrición que no se da por falta de alimentos, sino por comer cosas que no tienen nutrientes. Entonces, cuando uno abre una de esas bolsas que el gobierno regala, uno se encuentra 1 litro de aceite, 1 kilo de maseca, que es esa harina para hacer nuestras tortillas de maíz, sus arepas, azúcar, frijol, arroz. Y si bien te va, unas latitas chiquitas de una cosa que se llama incaparina, que son unos multivitamínicos, pero unas latitas que en 2 días se le acabaron. Aparte de eso, lo que hay en esa bolsa es masa y grasa, ¿sí? Masa y grasa. Ahí no hay vegetales, no hay frutas, no hay proteínas, no hay los nutrientes que el cerebrito de un niño necesita para desarrollarse. Ahí lo que hay en esa bolsa es la consecuencia de lo que está pasando en Guatemala, donde 6 de cada 10 mujeres están obesas pero anémicas al mismo tiempo, y donde 1 de cada 2 niños está desnutrido. Pero aplaudimos como focas de que el gobierno esté regalando bolsas. Pues ahí no hay comida, ahí no hay nutrientes, ahí lo que hay es infartos cardíacos, obesidad, arterias colapsadas y un montón de enfermedades que adivinen quién las va a tener que pagar. Aparte que una persona desnutrida tiene que hacer 3 veces más esfuerzo para cualquier tarea, incluyendo concentración, lógica, análisis y memoria, que una persona que sí está bien nutrida. Después nos preguntamos por qué a la gente la manipulan tan rápido. Pero los programas sociales y la democracia justifican estos gobiernos socialistas. Obviamente esto se produce por hartazgos sociales. El primer hartazgo social fue entre el año 85 y el 90. Nos aburrimos de vivir bajo dictaduras militares, ya queríamos votar por nuestros propios ladrones. Y pues sí, es la verdad. Y como resultado de ese hartazgo social hicimos 2 eventos. Uno fue el Foro de Sao Paulo y el otro fue el Consenso de Washington. Porque recuérdense que cuando cae el muro de Berlín se suponía que el comunismo ya no venía más, ¿sí? Margaret Thatcher y Ronald Reagan eran los chicos de la cuadra. Se nos prometió que iba a haber capitalismo, sí, libre mercado, todos íbamos a hacer lo máximo y todos íbamos a tener prosperidad y riqueza. Y los recién electos presidentes de derecha de los años 80 y 90 también cogieron un avión, solo que estos se fueron a Washington DC y celebraron una vaina que se llamó el Consenso de Washington, que hasta el día de hoy, mamerto que se respeta, sabe que el Consenso de Washington fue la sala de parto del neoliberalismo explotador, salvaje, capitalista, que quiere ver a los pobres sumidos en la pobreza forever, ¿sí? Bueno, entonces, si el Consenso de Washington es la sala de partos de todos los males habidos y por haber de América Latina, pues yo dije, vamos a ver qué fue lo que ocurrió ahí. Y si es verdad que lo que pasó ahí es lo que se implementó en América Latina. Y para mi sorpresa, pues resulta que no. Resulta que en el caso de Guatemala, de 10 puntitos que supuestamente teníamos que implementar, 9 no implementamos. Y el único que implementamos, lo implementamos mal y con corrupción. Ahora hagan ustedes el análisis para Colombia. Las 10 medidas que el Consenso de Washington proponía era: 1, disciplina presupuestaria. Ningún país debe gastar más de lo que le ingresa en impuestos. ¿Qué les acaba de decir Kaiser? Segundo, reordenamiento de las prioridades en el gasto. Ante todo, seguridad y justicia. Miren, yo vengo de un país donde hay 14 muertes violentas diarias, un robo cada 6 minutos, pero resulta que de cada 100 quetzales que yo pago en impuestos, solo 2 se van a seguridad y justicia. Resulta que a pesar de que matamos a la gente como moscas y que nos roban como idiotas, creemos que nuestras prioridades son otras y solo el 2% lo destinamos a eso. Reforma tributaria, que pagaran más personas y que todas pagaran menos. Pues mentira, ¿verdad? Porque América Latina tiene hasta el 80% de economía informal que no paga un peso de impuestos más que el IVA. Liberalización financiera de los tipos de interés. Pues también, ¿cuántas veces en América Latina no le quieren controlar a uno el tema del interés? Tipo de cambio competitivo, liberalización del comercio internacional y disminución de las barreras arancelarias. Eliminación de los obstáculos a las inversiones extranjeras directas
y privatización. ¿Se acuerdan cuando les dije que de 10 habíamos puesto una y una mal? Pues fue la de la privatización. Es verdad que en América Latina durante los años 90 se privatizó todo lo que antes era del Estado por una institución que está en el país de mi que es compatriota de Axel, la CEPAL, que nos dijo que todos éramos enemigos y que debíamos de sustituir importaciones, y ahí fue América Latina a estatizar muchísimas industrias y a no comerciar unos con los otros. Eso obviamente nos sumió en el retraso durante la década de los 60, 70 y 80, y ahora lo que se proponía desde el Consenso de Washington era privatizar. Y entonces los gobiernos privatizaron de todo: telefonías, aerolíneas, hidroeléctricas, mineras, privatizaron de todo. El problema es que no lo liberaron, ¿sí? Aquí no podía venir un japonés, un chino, un africano a montar competencia, sino que lo privatizaron, pero para entregarlo en calidad de monopolio u oligopolio a los amigos del presidente de turno, a sus cuates, a sus compañeros. Entonces, ¿qué pasa cuando uno privatiza pero monopoliza? Pues que solo una élite se enriquece y se vuelve emprendedora, pero el resto de las grandes masas no participan de ese emprendimiento, porque el Consenso de Washington también pedía que las empresas que fueran privatizadas volvieran accionistas, shareholders, a los trabajadores que antes eran parte de esas empresas por parte del Estado. Ni eso se hizo, ni se abrió a la libre competencia. Y cuando en un país hay privilegios solo para un grupito, el resto de gente que se queda afuera se va hartando y se va enojando, y esa es la gente que te vota por un populista. Obviamente, desregulación de los mercados para que los agentes económicos pudieran participar. Bueno, yo ayer escuché a todos los candidatos quejarse de la tramitología y la cantidad de trámites burocráticos que aquí en Colombia hay que hacer para poder abrir una empresa. Y por último, protección a la propiedad privada, ¿verdad? Que ya sabemos que aquí con que un presidente estornude ya le expropian a uno. Entonces, lo que es absurdo es culpar de nuestros males a una lista de cosas que nunca fue puesta en práctica, ¿sí? Y si seguimos hablando de que el neoliberalismo explotador y salvaje es el culpable de nuestros males, sin darnos cuenta que de hecho nada de lo que se propuso se implementó, pues entonces vamos a seguir exactamente en las mismas, nos guste la lista o no nos guste. Entonces, primero, esto revienta en un hartazgo social en el año 98. Nadie puede negar que los países latinoamericanos progresaron, ¿sí? Nuestras ciudades capitales de los pueblos que eran en los años 80, ahora ya tenemos wifi, elevadores, moles que no tienen nada que envidiarle a Miami. Por supuesto que hemos progresado. Ahora hay electricidad y agua potable en aldeas donde en los años 80 no las había. Sí, hubo progreso. A pesar de los pesares, a pesar del crony capitalism, a pesar de las FARC, a pesar de los narcos, hubo progreso. Pero el problema es que para la vasta mayoría de la gente, este progreso solo significó volverse consumidores en este mercado. Pero si querían ser emprendedores, había que conocer al burócrata adecuado, pagar el soborno adecuado o tener, como decimos en Guatemala, cuello, enchufe, saber con quién ir a hablar. Y eso produjo un hartazgo social. Y Hugo Chávez se levanta en el año 98 y dice: ¿ya vieron? El capitalismo, ese que les vendió Margaret Thatcher y Ronald Reagan y el Consenso de Washington, esa vaina no funciona. Aquí el camino es el socialismo del siglo XXI. Y como el latinoamericano no comprende su historia, sino que esta lo atropella antes de que él entienda lo que está pasando, pues todo el mundo dijo: sí, qué feo es el capitalismo, qué feo es el libre mercado. Vámonos por el socialismo del siglo XXI. Y allá se fueron en esa conga: Bolivia con Evo Morales, Rafael Correa en Ecuador, el FMLN en El Salvador, Ortega otra vez reelecto en Nicaragua, los Kirchner en Argentina, Cuba, por supuesto, Fidel Castro feliz porque ha de haber dicho: menos mal, ahora el dinero del petróleo me viene a salvar del peor periodo de miseria que tuvo Cuba después de la caída de la Unión Soviética, y todos muy felices y contentos. Problema es que el discurso socialista es tan incongruente que por un lado le dice a la gente: tú eres pobre y me necesitas a mí, Mesías, para que yo te saque de la pobreza, pero ser rico es inmoral, tener plata es inmoral. Entonces yo no sé, pero si yo oigo ese discurso digo: ajá, y entonces ¿para qué quiero que me saquen de la pobreza para yo volverme inmoral? Pero así de absurdo
es el discurso en América Latina, igual nadie se lo cuestiona y todo el mundo lo elige en las urnas. ¿Y qué pasó? Pues que del año 98 al 2015 ninguno de los países que se fue para el socialismo progresó, y en lugar de acabar con la pobreza incrementó hasta el punto donde el 85% de venezolanos hoy viven en la miseria comiendo basura, ¿sí? Y cuando las señoras de las zonas más fufurufas de América Latina están comiendo basura, ojo, hay un problema, porque ahí sí importa. Los que han sido pobres toda la vida, pues ni modo, pero ahí es donde los ojos internacionales ponen el grito en el cielo, ¿verdad? Y por eso es que los venezolanos en promedio han perdido 20 libras de peso o 10 kilos de peso a causa pues de que no hay comida. Entonces esto produce otro hartazgo social. Y en el año 2015 Argentina elige a Macri. En Bolivia le dicen adiós a Evo Morales, ya no se va a poder reelegir, o a menos pues que cambie la constitución. Los independientes ganan en México. La Asamblea Nacional en Venezuela permite que la oposición entre, aunque la oposición, como ya les dijo Axel, también es socialista. Y en Guatemala escogimos un comediante porque nos cansamos de los políticos tradicionales. Perfecto. Entonces vinimos en América Latina y hartos del socialismo, gracias. Ahora sí aplaudan, me voy a tomar un poco de té. El problema es que en América Latina seguimos creyendo que vivimos en monarquía, y lo más chistoso es que nunca tuvimos época monárquica. Eso se quedó en Game of Thrones o en Europa. Pero aquí creemos que con cambiar al presidente, el presidente es como el mago Merlín, y que cuando uno lo elige, el presidente al día siguiente entra en funciones y ¡tarán!, con su varita mágica cambia todo el sistema putrefacto. Pues no funciona así, ¿sí? El argentino que crea que porque eligió a Macri ya se acabó toda la corrupción que el kirchnerismo enquistó, está mal. El guatemalteco que crea que porque eligió un comediante se le acabó la corrupción, está mal. Entonces, ¿qué pasa? Que estos hartazgos sociales nos llevan a cambiar a la cabeza del líder, pero no nos llevan a cambiar los problemas de raíz. Entonces, el péndulo regresa. Y la pregunta es, al paso que vamos en el 2030 vamos a tener otro hartazgo para el otro lado. Y nos vendrá Correa Jr., Kirchner Jr., Chávez Jr. Y así entonces, cuando estos otra vez metan a la gente en la pobreza, ¡pum!, pasamos el péndulo para el otro lado. Y así vamos sumiendo a América Latina en una de nunca acabar, en un vaivén donde nadie progresa. ¿Quiénes han sido las víctimas? Bueno, pues del primer hartazgo, los pobres, que fueron los que quedaron excluidos en este mercantilismo estatal mal llamado libre mercado de los años 90. En el segundo hartazgo ya no solo fueron los pobres, como les digo, pues ya las señoras fufurufas de los barrios de Caracas se las vieron difíciles, la clase media y algunos empresarios que tuvieron que salir chancleteando a Miami. La pregunta es, ¿seremos nosotros en el tercer hartazgo? ¿Será que tenemos que esperar a que a nosotros nos toque para reaccionar? Pues no lo sé, dependerá de cada país. El problema está en que en América Latina nos quejamos de la corrupción de los gobiernos, pero no estamos dispuestos a limitarlos, ¿sí? Queremos que el gobierno se encargue del cine, de los jóvenes, de las viudas, de los parques, de los bonos, de la seguridad, de la justicia, la educación, de los juguetes, del internet y de lo que venga. Y le abrimos un montón de chorros a los gobiernos, en el cine, en los bonos, en las viudas, en las viejas, en los ancianos, en quien sea. Y como le abrimos un montón de chorros al gobierno, pues el gobierno tiene un montón de lugares de donde robarnos, ¿sí? Lógico. Si tú quieres que un gobierno se encargue de todo, potencialmente te va a robar en todo. Y cuando entonces uno le dice a los jóvenes latinoamericanos que se quejan, sí, que gobierno corrupto, bueno, pero ¿y qué propones? No sé, que el gobierno me diga. ¿Cómo va a ser el problema la solución? No lo entiendo. Entonces, para mí es lógico, es cuestión de economía y de lógica. Si un gobierno te roba en todo y tú no lo puedes controlar y estás cansado de su corrupción, lo que hay que hacer es quitarle funciones, cerrarle oficinas, quitarle burócratas, descentralizar y dejar poquitas cosas que sí se puedan controlar. Y en una república, un gobierno tiene dos funciones básicas: seguridad y justicia. Un gobierno, como estamos en un continente futbolero, pongo este ejemplo, un gobierno en una república es como un árbitro de fútbol, ¿ok? Cuyo trabajo es vigilar que en la cancha haya justicia, y entonces los ciudadanos
diferentes como somos todos, chiquitos y ágiles como Lionel Messi o altos y fortachones como Cristiano Ronaldo, no importa, estamos en la cancha jugando el juego de la vida, ¿sí? Y en ese juego de la vida estamos ejerciendo nuestros derechos para poder progresar. Pero siempre habrá, nunca faltará y siempre ha habido el desgraciado que le metió un codazo al derecho de la vida de alguien más, un empujón al derecho de libertad de alguien más, o que patea la propiedad privada de alguien más. Siempre lo ha habido. Entonces el trabajo del árbitro cuando ve esa injusticia es pitar y sacar de la cancha a ofensor y ofendido, llevarlos a juicio y que a la víctima se le dé su resarcimiento y al culpable un castigo y chao, el juego continúa. Ese es el trabajo de un gobierno en una república, punto, no hay otro. A eso es a lo que se tiene que dedicar. El problema está en que para el populista el ciudadano es tan tonto, tan inútil y tan débil que el gobierno no solo debe ser árbitro, el gobierno debe ser portero, delantero, media cancha, público que está sentado en el estadio, policía que cuida el estadio, dueño del estadio e incluso controlador de las reventas de los que están todavía con los tiquetes afuera del estadio. ¿Sí? Según el populista, el gobierno tiene que encargarse de todo. ¿Y cómo lo logra? Pues cooptando los poderes del Estado. Primero, se vuelve el portero, delantero y media cancha cuando agarra el legislativo y ya no hay diputados de oposición. Se vuelve la policía que cuida el estadio cuando empieza a cooptar el organismo judicial y empieza a haber una cacería de brujas de los enemigos del populista, no de sus amigos. Se vuelve el público que está sentado en el estadio cuando coopta los medios de comunicación y solo se puede hablar de ciertas cosas. Y se vuelve obviamente el dueño del estadio cuando empiezan las expropiaciones, ¿sí? Y esto no pasa de un día para otro, porque el latinoamericano a veces cree que esto va a pasar como cuando Hitler pasó por debajo del Arco del Triunfo en París y que venga un ejército de socialistas y decir, listo, ya entró el socialismo del siglo XXI, empaquen, nos vamos a Miami. No, esto no funciona así, no es el ejército entrando en las avenidas de Bogotá de un día para otro. Esto es como el efecto de la ranita, ¿sí? Poquito a poco hasta que te van subiendo la temperatura del agua, hasta que te achicharraron. Y por eso es tan difícil verlo. Entonces, alguien aquí decía, el ejemplo de Venezuela que nos sirva. Miren, ojalá, a mí me encantaría ser así de optimista, pero la verdad de las verdades es que si uno aprendiera en pellejo ajeno, los chinos hubieran aprendido los soviéticos, los cubanos hubieran aprendido los chinos y los soviéticos, los venezolanos hubieran aprendido los cubanos de los chinos y de los soviéticos, y los colombianos estarían aprendiendo de los venezolanos, cubanos, chinos y soviéticos. Pero la verdad es que igual hay mamertos, ¿vea? Igual hay gente que quiere socialismo. Entonces, desgraciadamente hay gente que no aprende en pellejo ajeno. Entonces, ¿por qué la república y por qué el populismo? Bueno, aquí se nos habló de los millennials. Los millennials, perdón, son la generación más tolerante y más globalizada que ha visto la humanidad. Son la gente que menos pedo tiene con la sexualidad de los demás, la religión de los demás, las clases de los demás. De verdad, son la generación menos prejuiciosa que la humanidad ha parido. Entonces, para los millennials, las ideologías de derecha e izquierda, yo soy millennial, primera generación del 85, todavía me acuerdo de lo que era meter un lapicero en un cassette para darle vueltas, sí, y papel en los libros también. Pero el punto es que para esa generación las ideologías de derecha e izquierda no son obsoletas, aunque ellos no lo sepan. La derecha le molesta al millennial porque es conservador en lo moral, ¿sí? Y la izquierda le va a chocar al millennial porque aunque no lo admita, le fascina el libre mercado y la izquierda quiere socialismo. Entonces, en lugar de hablar de ideologías obsoletas, hay que hablar de institucionalidad versus manipulación, de república versus populismo. Y sí, hay ideologías alternativas como el libertarianismo, donde se abraza el libre mercado y la libertad individual sin tener que absorber el conservadurismo moral de la derecha o el socialismo estatista de la izquierda. Las hay, ojalá cada vez más conocidas en América Latina. Pero bueno, la cuestión es mejor hablar de república y populismo, sobre todo porque izquierdas y derechas a la hora de gobernar también han sido corruptas. La república busca el diálogo, espacios como este, donde se puedan debatir ideas, busca el equilibrio de poderes
y sobre todo el poder judicial como la columna vertebral de un gobierno. La meritocracia, y esto es muy importante, meritocracia, valorar a la gente por su mérito, por la congruencia entre lo que dice, lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Yo soy mujer, pero yo me opongo a las cuotas para mujeres. ¿Cómo así que por los genitales que alguien tenga va a ser mejor burócrata que otro? Pues no. Yo a la hora de votar por un burócrata quiero saber qué tiene en la cabeza. Gracias. Entonces, si queremos acabar con el machismo y el indigenismo y el clasismo, empecemos a valorar a la gente por su mérito, no por su aparato reproductivo, ni por su color de piel, ni por su sexualidad. Ciudadanos empoderados, eso sí, como les explicaba con el ejemplo del árbitro, la república no está hecha para gobernar gente que no se quiere gobernar ni a sí misma, no. Vida, libertad y propiedad privada como los 3 derechos fundamentales. El individuo como la minoría más pequeña que hay, que es lo que no comprendemos en América Latina. Creemos que un colectivo tiene derecho a acabar con los derechos de la minoría más pequeña que hay, que es cada uno de nosotros. Libertad económica y control del gasto público. Populismo no busca el diálogo, no busca contraargumentar. Por eso es que la batalla de las ideas les aterran, por eso es que los mamertos solo insultan en las redes sociales. Ellos buscan la manipulación, ¿sí? Si Nicolás Maduro dice que Hugo Chávez le habla en la forma de un pajarito, aunque eso no haga lógica científica, toda Venezuela tiene que decir amén. La dedocracia, ¿sí? Tú, esposa mía, vas a ser mi reemplazo. Sube Cristina Kirchner, sube la esposa de Daniel Ortega. Tú, chofer de bus, me vas a reemplazar. Sube Nicolás Maduro. Tú, hermano mío, vas a ser mi reemplazo. Sube Raúl Castro. Dedocracia, ¿sí? Cero racionalidad, corrupción descarada, impunidad, cero institucionalidad y despilfarro del gasto público. Entonces, ¿por qué en la República los 3 derechos fundamentales del individuo son esos? Vida, libertad y propiedad, y no derecho al internet, a los juguetes y a las medicinas. Bueno, porque estos 3 derechos existen en cada uno de nosotros sin necesidad de quitarle nada a nadie más, ¿sí? Esa es la belleza de estos 3 derechos. Y la gran idea loca de la República es que si a una persona se le respeta y se le garantiza su vida, se le respeta y se le garantiza su propiedad, y se le respetan y se le garantizan sus libertades, sorpresa, esa persona va a ser capaz de pararse en sus propios pies, aprender a pescar y no va a necesitar de ningún populista que le venga a regalar nada. Esa es la gran idea trascendental de la República. Y precisamente estos son los 3 derechos más violados en América Latina, porque los gobiernos en América Latina hacen demasiado de lo que no deberían hacer y muy poco de lo que sí deberían hacer. Para que estos 3 derechos se respeten, tiene que haber seguridad y justicia. ¿Por qué la vida? Pues fácil, porque tú naces con vida, tienes derecho a que nadie te mate y que nadie te viole. Propiedad privada. Y yo sé que cuando pensamos en propiedad privada pensamos en carros, yates, helicópteros, mansiones, pero no. O sea, sí, esas son propiedades, pero las primeras 2 propiedades con las que nosotros nacemos son nuestro cuerpo y nuestra mente, ¿sí? Nuestra mente es un software único que desde el día que nacemos hasta el día que morimos recolecta información, memorias, dolores, caricias, cariños, amores, divorcios, dolores. Y ese software es la mayor maquinaria, la mayor riqueza y el mayor tesoro que ningún dictador populista te puede expropiar, jamás. Porque si tú inviertes en esto, te vayas a donde te tengas que ir, puedes rehacer toda la propiedad que te dé la gana rehacer. Y tu cuerpo es tu segunda propiedad privada. Tú decides cómo cuidas o no cuidas tu cuerpo, qué drogas le metes, qué música le pones para bailar, si lo alimentas adecuadamente o no, si le das o no le das ejercicio. Por eso es que la expropiación de los populistas empieza regalando bolsas de masa y grasa para adormecer cuerpo y mente. Y ahí están los graduados de Harvard, de las élites latinoamericanas, los graduados de Yale, aplaudiendo como focas estos programas socialistas y hablando de redistribución de la riqueza, que eso es lo más patético. Entonces,
Esas dos propiedades privadas, pues obviamente cuerpo y mente. No hay necesidad de quitarle nada a nadie, ya cada quien tiene las suyas. Y me falta aquí, perdón, libertad, que obviamente pues si tú naces con cuerpo, con mente, pero eres esclavo, ¿de qué te sirve? Ahora, lo que pocos de nosotros nos ponemos a pensar es que el planeta Tierra, esta pelota azul que lleva 4.000 millones de años de dar vueltas en el universo, siempre ha tenido la misma cantidad de minerales, de materia, ¿sí? Si ustedes abren un iPhone o cualquier smartphone, la mayoría de elementos que están ahí llevan miles de millones de años de existir en el planeta Tierra. Ahora, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo fue que pasamos de cavernícolas, que apenas si dominábamos el fuego, a tener ahora naves espaciales, aviones, ciudades, rascacielos, aire acondicionado? ¿De dónde salió todo eso? ¿Vino en un meteorito? ¿Nos lo trajeron los marcianos? No, salió de la propiedad privada más importante que tiene el ser humano, de su cerebro, de la capacidad de agarrar los elementos que siempre han existido en esta pelota azul y transformarlos en cosas que antes no existían. ¡Ah, qué maravilla! Pero resulta que para que el ser humano pueda hacer eso tiene que vivir en libertad. ¿Y qué es lo primero que el socialismo del siglo XXI te quita? Tu libertad. Entonces, si de verdad queremos progresar en América Latina, tenemos que comprender que no se trata de redistribuir riqueza, se trata de dejar las condiciones para crear nuevas cosas. Por eso es que La Habana parece una fotografía de 1959, porque si usted se empecina en redistribuir en lugar de dejar que la gente cree riqueza, usted solo va a poder distribuir lo que en un momento determinado existe. Hagamos el experimento. Si yo ahorita les cierro las puertas y les digo, vamos a vivir bajo el régimen comunista que yo les voy a imponer, quítense todos la ropa, quítense todos los zapatos, vamos a hacer aquí un fondo común y vamos a redistribuirle a cada uno todo por igual, relojes, celulares, anteojos. Van a pasar 50 años, se van a abrir esas puertas y todo lo que vamos a tener aquí adentro es obsoleto, ¿sí? Por eso es que es estúpido estar hablando de redistribución de la riqueza. Pero ahí están las élites latinoamericanas. Tenemos que hacer algo con la desigualdad, tenemos que redistribuir. Y no estoy hablando de la gente pobre, estoy hablando de la gente graduada de las mejores universidades, porque el problema de América Latina es que sus élites tienen las ideas completamente tergiversadas, no entienden de economía y no entienden de historia. Entonces, ahí está, libertad. Este es un ejemplo para demostrar que la minoría más pequeña que hay somos cada uno de nosotros. Inspirada en el cubo de Rubik, yo hice el Republics Cubo. Y básicamente pues aquí hay 5 categorías, pero el cubo pudiera tener unas 200. Yo escogí sexualidad, creencias, música, ideología y continente donde naciste. Si cada uno de ustedes busca su preferencia en el cubo, lo que va a tener al final es una línea de colores, ¿sí? Y mientras más categorías le metamos al cubo, esa línea va a ser más específica y más única en su patrón. Todos somos minoría en algo, ¿sí? Podemos ser minoría por ser calvos, porque nos gusta el reggaetón, porque somos heterosexuales, porque somos ateos, porque nacimos en África. En algo todos somos minoría. Por lo tanto, esos grupos que en América Latina se colectivizan para decir la minoría de tal cosa, es irrelevante, porque solo están agarrando un elemento de los miles que hay para decir que ellos como grupo tienen derecho a someter a otros individuos a su propia voluntad. Y hasta que en América Latina no comprendamos que el individuo es la minoría más pequeña que hay, vamos a seguir sometiendo los derechos individuales en pro de los colectivos. Y nos hablan del pueblo y el antipueblo, ¿sí? Y el populista nos dice que todo lo hace por el pueblo y para el pueblo. Y qué bonito, todo el mundo habla en nombre del pueblo. A mí me encantaría ir a la casa de pueblo y tocarle la puerta a pueblo y decir, buenas, está pueblo, y que saliera pueblo así guapísimo, pluricultural, multiétnico, y yo decirle, pueblo, estoy súper confundida porque todo el mundo habla en tu nombre, pueblo. Cristina Kirchner habla en tu nombre, Santos habla en tu nombre, Evo Morales habla en tu nombre, Hitler hablaba en tu nombre, Fidel Castro hablaba en tu nombre.
todo el mundo habla en tu nombre, pinche pueblo. Y encima todo el mundo dice que quieres algo diferente de lo que quiere el otro. Pero ¿qué quieres tú, pueblo? ¿Cuál es tu verdad verdadera? Es que me encantaría. Pero el problema es que pueblo no existe. Pueblo no come, pueblo no tiene hambre, pueblo no tiene hijos. Pueblo es una palabra que nos ayuda a entender la vida en sociedad. Pero lo que realmente habemos en la sociedad somos individuos, cada uno con un cerebrito y un cuerpecito. Y cuando viene el populista y nos mete en la borregada de pueblo o antipueblo, obviamente el pueblo es el bueno, el víctima, y el antipueblo son los desgraciados. Y resulta que puede tomar diferentes formas. En Argentina son los gorilas, en Brasil son los coxinhas, en Ecuador son los pelucones, en Venezuela son los escuálidos, en Colombia son los guerreristas, en Guatemala son las oligarquías, y así te van dividiendo entre uno y otro. Y mientras más divides a una sociedad con odio, mejor para el populista. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que estar enfocados en el presidente pues no nos va a llevar a nada? Pues no, pues fíjense pues. En el gobierno de una república, como el árbitro es el que tiene que hacer su trabajo, lo más importante de todo es la constitución, las reglas del juego, como en un partido de fútbol. Ahora, el problema con las constituciones latinoamericanas es que son altamente incongruentes, ¿sí? Es como esa recopilación de 72 libros que tienen 1000 años de diferencia entre el más nuevo y el más viejo, que por un lado te dice ojo por ojo y por otro te dice pon la otra mejilla. Entonces uno dice, pues ¿cuál sigo? Pues así son las constituciones latinoamericanas. Lo que te garantiza en un artículo te lo quita en el otro, sobre todo cuando se trata de la propiedad privada. En este país se garantiza la propiedad privada, pero en otro artículo dice el Estado puede expropiar siempre que lo encuentre emergencia nacional. ¿Qué es emergencia nacional? ¿Quién sabe? ¿Quién es Estado? Tampoco. ¿Y expropiar qué? Nunca se dice. Entonces, el problema mayor que tenemos en América Latina es que tenemos constituciones incongruentes, reglas del juego que no son claras. Eso es como que el árbitro llegara con los ciudadanos en la cancha de fútbol y les dijera, a ver, el equipo A mete goles en la portería del equipo B y el equipo B mete goles en la portería del equipo A, pero si el equipo A quiere meter goles en su portería y el B en la suya, pues también. Pues imagínense cómo sería así un juego, ¿no? Pues no, para que algo progrese tiene que haber reglas claras. Y el problema fundamental de América Latina es que no hay reglas claras, hay discrecionalidad y hay arbitrariedad. Cuando las reglas del juego son incongruentes, el sistema judicial, que es el más importante, la columna vertebral de una república, no puede hacer bien su trabajo. Y por eso es que solo se persigue a conveniencia a los enemigos del presidente de turno. Después viene el legislativo. Ahora, los diputados no van a poder hacer leyes congruentes si la constitución no es congruente. Y entonces pasa como en Guatemala. Hagamos una ley antimaras, pero y no ya dice la constitución que el derecho a la vida está garantizado. Uy, sí, pero es que las maras son muy malas, hay que hacer una ley. Hagamos una ley del femicidio, pero y no dice ya la constitución que el derecho a la vida es para todo individuo. Sí, pero es que matar mujeres es muy feo. Entonces, ¿qué pasa? Que paramos teniendo 70,000 leyes en un país donde 14 de cada 100 personas no saben leer y escribir. Y como decían los romanos, mientras más leyes, más corrupto el Estado. Si a lo que deberíamos de apelar es a reglas básicas y sencillas que todo el mundo entienda y comprenda. Y por último está el ejecutivo. Como dicen ustedes, ese man solo está para ejecutar lo que primero se acuerde aquí. Todos ustedes pertenecen a una empresa, saben la importancia de la misión y la visión. ¿Qué más da quién es el gerente si no hay una misión y una visión establecidos? Pues eso es lo que pasa con los países latinoamericanos. Por eso es que cuando a mí me preguntan, ¿y quién va a ser el próximo presidente? Yo les pregunto, ¿y qué más da? Cuando los problemas son más de raíz. Ahora, el problema de las repúblicas es que siempre sucumben. Sí, porque el humano siempre quiere más poder. Sucumbió la república gringa, ¿sí? Si los padres fundadores se levantaran hoy y vieran el tamaño del gobierno federal, la deuda de 20 trillones de dólares, la cantidad de subsidios, de regulaciones que hay en Estados Unidos, se vuelven a morir. Sucumbió la república romana,
¿sí? Sucumbió ante el imperio y sucumbió a la república de Star Wars, ¿sí? Toda república sucumbe, ¿ok? No es una cuestión que va a perdurar en el tiempo. Y quien estudia la humanidad se da cuenta que la humanidad es cíclica, ¿sí? Hay episodios de genocidio, de guerras, de libertad, de socialismo. Entonces, uno como humilde mortal que va a estar vivo unos 80 años, bueno, no sé, ahora Axel nos dice que quizá vamos a estar vivos más tiempo, pero uno como humilde mortal, a lo mínimo que puede aspirar es que a la época que a uno le toca vivir sea una época de paz y prosperidad, pues, por lo menos. O sea, uno no está pretendiendo darle la panacea. El que quiera el Edén, que vaya a leer marxismo, porque ese es el problema. La gente está tan lavada el cerebro del socialismo que quieren que entonces uno le proponga otro Edén. No, yo no les vengo a proponer un Edén. En una república igual hay narcos, hay corruptos, hay asesinos, hay de todo, pero al menos el que la hace la paga. En una república lo que se garantiza es que cada individuo sea dueño de sus propias consecuencias. Ahora, como les digo, el que quiera paraísos, porque yo no puedo comparar esto con un paraíso, pues que vaya a seguir creyendo en el marxismo. El problema es que eso no ha terminado en nada. Este es el manual del populista, básicamente las acciones que todo populista ha seguido. Obviamente hay países que van más avanzados en el manual que otros, ¿verdad? Y tienen estrellita en la frente firmada por Fidel. Ahora, si hay un manual del populista, tiene que haber un manual de la república. Si en el manual del populista a la sociedad se le divide con odio, el manual de la república debe unificar a la sociedad, pero con igualdad ante la ley. La única igualdad que la gente pobre necesita es la igualdad ante la ley, la certeza jurídica de que su vida, su propiedad y su libertad van a ser respetadas. La gente que agarra sus bultos y se va a Estados Unidos no se va a que el gobierno la mantenga de gratis, se va a que la dejen en paz, a que la dejen trabajar, a que le garanticen su propiedad privada. De lo demás se encargan ellos. Entonces no es la igualdad material. Nos venden esta idea de que si tan solo todos tuviéramos la misma cantidad de chunches materiales, ya no habría maldad en el mundo. Esa es la obsesión con la desigualdad material. Y nunca me queda claro cuánta cantidad de refrigeradoras, tostadoras, celulares, microondas tendríamos todos que tener para que ya no hubiera maldad en el mundo. Pero según la tesis de la igualdad material, si todos tuviéramos la misma cantidad de objetos materiales, todos seríamos éticos y bondadosos. Bueno, y entonces, ¿por qué es que hay gente millonaria que sigue violando la vida, la propiedad y la libertad como los narcos? ¿O cómo es que hay gente en absoluta pobreza que nunca en su vida ha violado los derechos individuales de nadie? Entonces, la igualdad material no nos va a garantizar que todos nos vamos a portar bien, ni que no va a haber maldad en el mundo. Lo único que puede garantizar eso es la igualdad ante la ley. Si el manual del populista elimina del legislativo cualquier oposición, el manual de la república impulsa la representatividad en el parlamento por medio del debate de ideas. Miren, lo peor que ustedes pueden hacer si no quieren comunismo en su país es prohibir el Partido Comunista. Déjenlos que existan, pero eso sí, que se vayan al parlamento a darse la madre con argumentos. Eso es lo que hay que hacer. Prohibirlos no. Si el manual del populista compra jueces para evitar juicios y castigos, o los mata, ¿va? Como Nisman en Argentina o Rosenberg en Guatemala, pues el manual de la república tiene que dar seguridad y justicia como la prioridad en los presupuestos. Antes de andar dando bonos para las viudas, concesionando películas de cine, haciendo campañas publicitarias, ¿cómo están las cárceles? ¿Qué tan bien pagados están los policías? ¿Qué tanta seguridad y justicia hay en un país? ¿Cuántos juzgados hay? ¿Qué tan prontos son los juzgados para resolver casos? Si eso no está resuelto, pensar en cualquier otro gasto es irrelevante. Si el manual del populista reforma la Constitución para eliminar el equilibrio del poder, el manual de la república debe eliminar las incongruencias de nuestras constituciones. Si el manual del populista le pone límites a la propiedad privada, el manual de la república debe garantizar la propiedad privada de todo y de cada individuo, no solo de mis amigos, no solo de mi proteccionismo oligopólico, no, de todos, o todos o ninguno. El manual del populista elimina la libertad de prensa y de expresión. El manual de la república debe garantizar la libertad de prensa y de expresión.
Y el gobierno no tiene que estar haciendo nada siendo dueño de medios de comunicación. Si el manual del populista anula al individuo y a sus 3 derechos fundamentales en nombre del pueblo, pues el manual de la República debe defender al individuo como la minoría más pequeña que hay y a sus 3 derechos como la base de la sociedad. Pero y eso no es egoísta, Gloria. Es que lo que más le conviene a una sociedad es estar llena de individuos que primero piensen en sí mismos para no ser un parásito para los demás. El mayor bien común es que cada individuo piense en sí mismo, se supere a sí mismo y mantenga a su propia familia e invierta en su mente y en su cuerpo para no ser una carga para los demás. Y ahí está el manual de la República si le quieren tomar una foto. Bueno, ahora ahora voy a pasar a un tema que de verdad también me enoja, como el de la desigualdad. Esa obsesión enferma con la democracia. Es que lo que nos falta en Venezuela es democracia. Es que la democracia. Miren, la democracia no es más que la voluntad de la mayoría, ¿ok? Y si la mayoría decide que es nazi, por democracia el país se vuelve nazi. Y si la mayoría decide que es socialista, por democracia te expropian, ¿ok? La democracia no es más que el 51% haciendo lo que le da la gana con el otro 48% y sus derechos, ¿ok? Los griegos ya sabían esto y por eso hablaban de las desvirtudes de la democracia. Y mientras en América Latina creamos que lo que nos falta es democracia, no vamos a resolver nada. La democracia necesita un límite que se llama república, porque la república es el único sistema de gobierno que garantiza que cada individuo tiene derechos. Y si yo vengo aquí y agarro a alguien como agarraron a Jesucristo y le preguntaron a la gente, ¿quién vota porque lo matemos? Yo, bueno, pues por democracia lo matamos. Pero resulta que la república dice, no, momentito. Aunque el 99% de ustedes vote a favor de matar a este individuo, en esta república hay reglas del juego y aquí a nadie se le mata sin un debido juicio y un debido proceso. Entonces, la democracia sin república es una tiranía de las demagogias y la república sin democracia es una tiranía de las oligarquías, porque la democracia es el teléfono que el ciudadano levanta para comunicarse con su gobernante y decirle, óyeme, lo estás haciendo mal o lo estás haciendo bien. Ambas son las caras de una misma moneda. En una democracia las que mandan son las personas, en una república las que mandan son las leyes. Entonces cuando yo oigo a las élites latinoamericanas, esos graduados en Europa y en Estados Unidos, la democracia, perdón, vamos a un poquito de desempolvar ciencia política y comprendamos las bases fundamentales, porque si seguimos repitiendo conceptos equivocados no vamos a llegar a nada. Bueno, ¿han visto esta película del viejito que se lleva la casa en el globo? Bueno, yo creo que el empresario latinoamericano es que cree que esta tecnología ya existe y entonces por eso es que financia populistas, porque siempre la lógica es, voy a financiar a este populista porque así no me va a expropiar, ¿sí? Y entonces yo creo que es que parece que creen que cuando el país sucumba van a poder ponerle globitos a la empresa y se van a poder llevar la empresa a Miami o yo que sé a dónde. No, no funciona así. Resulta que si el país cae, la empresa cae también. Pero aún así, los empresarios latinoamericanos financian regímenes populistas y hacen con su país lo que jamás harían con sus empresas: arriesgar el largo plazo por el corto plazo. Ustedes jamás van a ver a un jefe dándole fiesta durante 3 semanas seguidas a sus empleados para luego decirles, ay, lo siento, no tengo sueldos para pagarles este mes. No, ¿verdad? Un empresario, cuando busca contratar a su gerente de recursos humanos, a su contador, a su gerente de relaciones públicas o a su gerente de ventas, busca al más probo, al graduado de la mejor universidad, al que tenga el PhD, al que haya pasado el detector de mentiras, al que tenga las mejores pruebas psicológicas, inteligencia emocional. Ajá.
pero para financiar al candidato presidencial busca al más mediocre, le da igual si está acusado de corrupción, le da igual si tiene estudios o no. O sea, financiamos en la política a gente que no contrataríamos en nuestras empresas. Y arriesgamos el largo plazo del país como jamás arriesgaríamos el de la empresa. Y yo es que creo que genuinamente los empresarios creen que esta tecnología existe y que cuando el país se va al carajo van a poder sacar la empresa. Y me pasó el año pasado, 2016, y con esto me voy a pasar un poco de tiempo, pero les quiero contar esta anécdota ya que ustedes son comerciantes. Estaba yo aquí en Bogotá en la reunión de YPOs haciendo este mismo cuento. Y entonces se para un venezolano y me dice: mira, muchachita, muy bonito tu discurso del populismo y lo que sea, pero yo, para operar en Venezuela, tengo que pagarle coima al chavismo. Esto es año 2016, ¿ok? No es año 2003, cuando Chávez era la sensación de la región. No, año 2016, ya la gente comiendo de basura, etcétera. Y le digo yo al señor: ok, y permítame preguntarle, ¿de qué es su empresa? Y me dice: de contenedores plásticos. Ajá. ¿Y a usted por qué le interesa mantener viva una empresa de contenedores plásticos en un país donde la gente no tiene comida para meter en esos contenedores plásticos, ni pueden abrir la refrigeradora para meter esos contenedores plásticos porque no hay electricidad? O sea, ¿de qué le sirve tener esa empresa existiendo si la gente no tiene plata para comprar comida, menos contenedores plásticos? Pero esa es la lógica del empresario latinoamericano. Ay, como a mí no me han expropiado, yo voy a seguir dando plata. Y no se dan cuenta que el día les va a llegar, como le pasó a ese famoso dicho del holocausto nazi: vinieron por los negros, yo no hice nada; vinieron por los gitanos, yo no hice nada; vinieron por los judíos, yo no hice nada; vinieron por mí, no había nadie que hiciera nada por mí. Entonces, de verdad hay que ponerse a pensar que en América Latina los empresarios tienen que dar una milla extra empresarial. Sí, cuando uno vive en países donde la institucionalidad está garantizada, es muy bonito, porque el empresario se puede dedicar a hacer plata y ya está. Pero en América Latina no es el caso, lo siento. Aquí cada 4 años te pueden quitar todo. Entonces lo que hay que hacer es implementar la responsabilidad cívica empresarial, que empieza porque los empresarios financien talentos que defiendan los principios y valores que permitan que en un país progrese la empresarialidad. Y con esto ya termino. Miren, hemos hablado de economía, de política, de historia, pero quiero comentarles que el peor problema del populismo no es legal, no es económico, ni es político. El peor problema del populismo es psicológico y es mental. Y todo empieza con el círculo de victimismo que da paso al populismo y empieza con una educación de víctimas, ¿sí? En América Latina, los padres de familia, cuando mandan a sus hijos a la escuela, les compran la mochila de la Barbie, la lonchera del superhéroe para que no les hagan bullying. Cuando se gradúan del colegio, le compran a la niña el vestido más hermoso, la corbata Hugo Boss, porque ya viene la graduación, y invierten y se esmeran porque sus hijos se graduaron del colegio. Sin embargo, con ese mismo ímpetu, los padres latinoamericanos no abren los libros de historia ni de estudios sociales de quinto primaria o de sexto primaria de sus niños, y luego se preguntan que por qué les salen mamertos. Y es que resulta que no solo salen mamertos de las universidades estatales, sino de las universidades top y elite. Ay, sí, el socialismo y la paz y la Habana, ¿no? Entonces, solo quiero terminar este punto, si me dejan. Gracias. Entonces, gracias. Entonces, con esa educación de víctimas, ¿sí? Con esa educación que nos enseña a ser víctima de los yanquis, de los españoles, de la oligarquía local, de los ovnis, de los bancos, los individuos crecen con baja autoestima. Y las personas que tienen baja autoestima no son capaces de soñar, detestan la libertad, porque no se sienten individuos empoderados como para soñar ni emprender. La gente con baja autoestima es insegura en sí misma. ¿Y qué pasa con la gente insegura en sí misma? Que en lugar de autodefinirse,
observa lo que hay en la sociedad para ellos acomodarse. Y donde va la gente, va Vicente. Y si la gente va hacia los acuerdos de La Habana y la paz, Vicente dice, pues sí, los acuerdos de La Habana y la paz. Y si la gente va hacia el socialismo, Vicente va hacia el socialismo. Y si la gente se vuelve nazi, Vicente se vuelve nazi. La gente que es insegura de sí misma no se levanta ante su sociedad y se pronuncia en contra, sino que se deja llevar por lo que la sociedad le imponga. Esa gente le tiene pánico a tomar riesgos, riesgos culturales, pero sobre todo riesgos financieros. No es gente que lleve en su ADN la capacidad de emprender, porque le tienen pánico al fracaso. Nunca les dicen que fracasar es parte de la vida y que no se puede tener éxito sin fracaso. Le tienen tanto miedo a fallar y al qué dirán que mejor no se atreven. Pero eso sí, educados como víctimas, con baja autoestima, inseguros de sí mismos y con pánico a tomar riesgos, aún así quieren ser millonarios. Claro que sí. Esto no quiere decir que uno no quiera la plata, los yates, las mujeres, los apartamentos en Miami. Claro que uno los quiere. Y en América Latina, si uno quiere ser millonario sin invertir en su mente, pues hay de tres: o te vuelves narco, o te vuelves delincuente criminal, o te vuelves político. Claro, fácil. Me vuelvo político, me robo el dinero del pueblo, monto mi empresa y me hago millonario. Y si la empresa quiebra, ¿qué más da? No era mi dinero, no es mi riesgo. Y si me va bien, mejor todavía. ¿Sí? Y encima vivo en un continente donde la gente le abre los chorros al gobierno para que lo haga todo. O sea, es fácil robar, no me ponen límites. Eso sí, ¿cómo le hago para ganar elecciones? Porque por muy tonta que sea la gente en América Latina, imagínense ustedes que ahorita entrar aquí uno de los candidatos de ayer y les diga: queridos colombianos, la verdad es que yo fui educado como víctima, tengo una pésima autoestima, soy inseguro de mí mismo y le tengo un pánico a tomar riesgos que para qué les cuento. Entonces decidí que quiero ser presidente de Colombia. ¿Por qué? Pues ustedes no se preocupen, le voy a robar un poquito de impuestos a cada uno de ustedes, monto mi empresita, pongo mi offshore, me hago millonario y para ustedes todo sigue igual. Así que por favor voten por mí en las próximas elecciones. Pues no, ¿verdad? Por muy bruta que sea la gente en nuestro continente, nadie vota por ese discurso. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo hacemos para ganarnos a la gente? Pues con populismo puro y duro, mi hermano, a prometer de todo que de todas maneras no se les va a cumplir nada. Y entonces ahí van prometiendo puentes donde no hay ríos y prometiendo ríos para que haya el puente y prometiendo cualquier cosa. Y así, una vez llegados al poder, se encargan que la educación siga siendo una educación de víctimas. Universidad de Buenos Aires, Argentina, Facultad de Derecho, que la izquierda está con Cristina y el Proyecto Nacional Popular y Latinoamericano. Revolución es sentido del momento histórico, Fidel Castro, pura mamertés. Mientras los alemanes andan viendo cómo nos mandan a Plutón, aquí les seguimos enseñando a nuestras futuras generaciones a admirar genocidas que ya están muertos. Qué obsesión por la necrofilia. Las aventuras de Evito. Las aventuras de Evito, lectura obligatoria para los niños de kindergarten en Bolivia. Y entonces es un libro de así de caricaturas que dice: Evito era un niño que cuando abría el chorro no salía agua cuando era niño. Y entonces abajo dice: en el año 2008 Evo Morales puso 300 chorros en X aldea. Evito cuando caminaba a la escuela no había sendero. En el año 2000 tal, Evo puso tantas carreteras de kilómetros en X lugar. A ver, yo estoy de acuerdo con que a los niños se les enseñe biografía de sus presidentes, pero este lavado de cerebro, ¿ustedes saben el daño que esto es a una mente de 5 años? Este es mi favorito, by far. Libros de primaria en Venezuela, no, el pobre de Bolívar, que creo que se revuelca en su tumba cada vez que lo mencionan en el socialismo, porque además Marx hablaba pestes de Bolívar. O sea, pero bueno, ahí están Hugo Chávez y Bolívar dándose la mano mientras Jesucristo los abraza a los dos. Qué bonito, ¿verdad? Y por supuesto la madre patria del lavado de cerebro, Cuba. Chache, chicho, chu, el che luchó en Cuba, mochila. Me imagino que la mochila es para meter el rifle, ¿no? ¿Quién no conoce a este hombre de la boina guerrillera? ¿Quién no conoce su nombre? ¿Quién no conoce su cara? ¿Quién no quiere ser como era el Che Guevara? Entonces,
Mientras el mundo está avanzando en Singularity University, en que los jóvenes aprenden de tecnología, de ver cómo acabamos con los problemas medioambientales, en América Latina le enseñamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes a admirar asesinos, violadores de la propiedad privada, y luego nos preguntamos por qué estamos como estamos. Entonces, muchísimas gracias por haberme escuchado. Obviamente es... Gracias. Gracias. Gracias.